Bien, continuamos con esta segunda parte y en este caso vamos a hablar sobre la ventilación. Y mencionábamos hasta hace unos momentos que la ventilación era el medio por el cual ese aire atmosférico ingresaba al organismo para realizar el intercambio gaseoso. Bueno, fíjense aquí, es un dibujo que en algún momento vamos a volver a mencionar, vamos a volver a tocar en el transcurso de las clases, en el desarrollo de la materia, que si bien está sacado de una empresa comercial, es bastante gráfico. Fíjense esto, este ventilador, es decir, ventila, envía aire, mueve aire, y estas tres personas que están aquí tienen distintas realidades en términos de esta ventilación. Hay quienes reciben muchísima ventilación, hay quienes reciben una ventilación adecuada, no es ni poco ni mucho, y hay quienes no reciben casi nada, prácticamente nula la ventilación. Esto significa que la ventilación, si bien uno puede tomar la máxima cantidad de aire que pueda, intenta hacerlo de la mejor manera posible, de modo uniforme, nunca va a ser igual para todo el pulmón. Las diferencias en la ventilación se dan entre pulmón izquierdo y derecho y también adentro del mismo pulmón. Por ejemplo, rápidamente, ¿es lo mismo, suponemos? Pregunto, ¿es lo mismo la ventilación en la base del pulmón que la ventilación en el ápice del pulmón? Bueno, la respuesta es bastante simple, la respuesta es que no, no es lo mismo esa ventilación, la misma ventilación en la base del pulmón que en el ápice, y por supuesto, esto es siempre considerando un sujeto que está respirando sentado o parado. Si ese sujeto se acuesta, también cambia, y no solamente cambian entre la base y el ápice, sino que también cambia entre la zona dorsal y la zona ventral. Son distintos cambios que se van produciendo en la ventilación de acuerdo a la posición que el paciente tiene. Bien, espero que haya salido eso de allí. Sí, ya salió. Bueno, podemos seguir. Siempre siguiendo la ventilación, vamos a hacer una diferencia y vamos a decir que la ventilación, que es el proceso que estamos mencionando ahora, es un proceso mecánico, no es ni más ni menos que el movimiento de un fluido. ¿Sí? El fluido, en este caso el aire, se mueve por diferencia de presión. En este caso que estamos mencionando, para tomar aire, es decir, la inspiración, se mueve desde el exterior al interior del tórax y en la expiración en el sentido inverso. Mientras que la respiración es un proceso fisiológico. Cada vez que hablamos de respiración estamos hablando del intercambio de gases, con lo cual podemos decir que existen dos tipos de respiración. La respiración externa o hematosis, y esto es la respiración que se produce a nivel alvéolo capilar, y después tenemos la respiración interna, que es la que se produce en las células. La sangre lleva oxígeno para ser utilizado en las células a los fines de generar energía. Esa respiración es la respiración interna. Y la que se produce en el pulmón, que es la que estuvimos hablando hasta hace unos momentos, es la respiración externa. Como ven aquí, existe una diferencia entre la ventilación y la respiración, a pesar de que habitualmente en la jerga, en el lenguaje coloquial, se utilizan de modo indiferente cualquiera de los dos términos. Uno, cuando dice respiración, muchas veces se refiere al proceso de ventilación, está diciendo respira 12 veces por minuto. Bueno, pues eso de alguna manera es real, porque durante 12 veces se produce el intercambio gaseoso en el pulmón, pero también de alguna manera es irreal
toda vez que el intercambio gaseoso se sigue produciendo inclusive cuando uno no ventila. De modo que es bastante controversial este punto. Habitualmente se lo suele utilizar por sinónimos, pero para que quede claro, ventilación es un proceso mecánico y respiración es un proceso fisiológico de intercambio de gases. Como ven aquí, estas gráficas son sacadas del libro de Nunn. Lo que vemos aquí arriba, a la izquierda, observamos un tórax donde la ventilación por acción de la bomba ventilatoria, en este caso el diafragma y músculos accesorios de la inspiración, generan un incremento de la presión intratorácica en términos negativos. ¿Qué significa esto? Para ponerlo en términos simples, si la presión intratorácica se mantiene en menos 0,5 centímetros de agua de presión, al accionarse la bomba ventilatoria, esos 0,5 centímetros de agua pasan a menos 0,75 y si continuamos con el esfuerzo, pasa a menos 1 centímetro de agua. Estas flechas indican el sentido en el cual se mueve la caja torácica y los pulmones para generar un poco más de presión negativa dentro del tórax y hacer que la presión que existía en la vía aérea se baje, se disminuya respecto de la que hay en el ambiente, en el exterior. Entonces, como ahora aquí dentro del tórax existe menos presión, esa presión se traslada al pulmón, que está conectado al exterior, como ya vimos anteriormente, y genera un delta de presión entre el interior del pulmón y el exterior. Ese delta de presión va a hacer que exista el flujo desde el exterior hacia el interior del pulmón. En el segundo caso, más abajo, esto sencillamente está a los términos informativos, es muy pronto para adentrarnos en este tema, pero esta es la forma en la cual se genera la ventilación mecánica a presión positiva. La otra manera de generar un delta de presión para que exista el aire y que fluya desde el extremo distal hacia el interior del pulmón es no generar presión negativa acá adentro, sino generar una presión positiva aquí afuera. Y de esa manera también se genera un delta de presión que empuja, en este caso, empuja el aire hacia adentro del pulmón, generando, en este caso, una presión positiva dentro del tórax y no ya negativa. Fíjense que aquí la presión negativa es intratorácica, la cual posteriormente se traslada hacia el pulmón, y aquí la presión positiva es intratorácica, la cual posteriormente se traslada al espacio pleural. De esa manera justificamos la utilización de un respirador artificial, un ventilador mecánico, que lo que hace es generar ese delta de presión toda vez que el paciente no puede hacerlo por sus propios medios. Entonces ese delta, esa diferencia de presión para que exista flujo, se genera desde afuera, recibiendo el paciente la ventilación dentro de los pulmones. En este caso, la gráfica nos muestra cuáles son los cambios en esa presión. Volvemos al gráfico que está en la primera parte del esquema y cómo se modifican las presiones transmurales. En este caso, la de color azul es la presión transmural en el tórax y esto es la presión que hay, o más precisamente la diferencia que hay entre este sector que está aquí, intratorácico, y la superficie exterior, se genera una presión que tiene este gradiente que ustedes ven aquí abajo, se mueve casi de modo uniforme. Fíjense que esto es casi una función uniforme de 1 a 1. En cambio, cuando uno toma la presión que hay dentro del pulmón, o actualmente la presión transmural que hay entre el pulmón y el tórax, observa que esa presión cambia, se convierte casi
en una constante al comienzo de la acción muscular y posteriormente va incrementando la presión, ¿sí? Porque la curva se va hacia la derecha. Ahora, si yo junto las dos, y esto es el sistema respiratorio en su totalidad, es decir, el funcionamiento del tórax y de los pulmones al mismo tiempo, las dos presiones al mismo tiempo, observo la gráfica que está en color violeta, ¿sí? Color rojo, color violeta. Esto es la presión que sufre el sistema completo al juntar ambos componentes, es decir, el tórax, línea de color azul, y los alvéolos, el pulmón, ¿eh? En color verde. Termina en esta curva. Recuerden la composición de esta curva, fíjense que prácticamente tiene forma de S itálica, de S aplanada, casi como habrán visto en algún momento la descripción anatómica de la clavícula en S itálica, porque posteriormente vamos a ver la misma curva cuando hablemos de la curva de presión-volumen y el concepto de histéresis. Ahora bien, esa ventilación que mencionábamos y esas presiones negativas que veníamos hablando, que se generaban dentro del tórax, y decíamos que la ventilación no es igual para todos los sectores del pulmón, se puede observar en esta gráfica. Fíjense que en un pulmón en posición erecta, la presión intrapleural, y esto es la presión que hay entre la pleura visceral y la pleura parietal, recuerden que siempre es negativa, salvo en los pacientes que están en ventilación mecánica, como explicamos recién. No es la misma esa presión en el ápice del pulmón que en la base del pulmón. Cuando uno quiere ver un pulmón en posición erecta, muy probablemente se encuentre con este dibujo. Fíjense, estos alvéolos normales están en la parte superior, mientras que en la parte inferior los alvéolos parecieran estar completamente colapsados. Y esto determina que la ventilación no sea igual para los alvéolos de arriba, para los del medio y para los de abajo. Cuando uno observa las presiones en la pleura, observa que arriba, en el ápice, la presión es de menos 10 centímetros de agua, mientras que en la base la presión ronda los menos 2,5, menos 3. En términos generales uno puede decir que la presión intrapleural ronda los menos 5 centímetros de agua, pero recuerden que ese es un número absoluto y en rigor, como vemos aquí, lo que existe es un gradiente de presión, una presión que va cambiando. Y eso cambia básicamente porque el pulmón, como órgano en sí mismo, también se ve sometido a la ley de la gravedad y cae, tiende a caer. No, no es lo mismo en un objeto que cae la presión que ejerce sobre la base que la presión que ejerce sobre su vértice, su zona superior. De modo que eso explica por qué motivo hay menos 10 centímetros de agua de presión aquí y menos 2,5 aquí. Ahora, cuando uno observa que existe menos 2,5 de presión aquí y menos 10 de presión aquí, puede adivinar rápidamente que si aquí, en este sector superior, la presión negativa es mayor a la presión negativa que hay abajo, pues entonces, en términos de volumen, también va a ser superior el volumen que se encuentre arriba del pulmón, y estoy hablando de volumen de aire, que el que se encuentre abajo. De esta manera se justifica esta gráfica donde el alvéolo se encuentra con un volumen muchísimo mayor que los alvéolos que se encuentran en la base. De modo que este proceso que ya habíamos descrito como los 150 milímetros de mercurio de oxígeno y 0, recuerden que era un poquito más, pero para hacer práctico la explicación, de dióxido de carbono que ingresan al pulmón para hacer el intercambio gaseoso y que finalmente termine pasando el oxígeno desde el alvéolo hacia la sangre y de la sangre el dióxido de carbono hacia el alvéolo, este proceso no va a ser exactamente el mismo en todo el pulmón. Va a cambiar porque hay lugares que van a ventilar más y hay lugares que van a ventilar menos. Por supuesto
que ese proceso de intercambio gaseoso viene relacionado también con una parte que corresponde al aparato circulatorio. Este gráfico ya lo habíamos visto cuando hablamos sobre la ley de Fick y la admisión venosa en el pulmón y cómo se retira esa sangre, en este caso con un contenido de 100 milímetros de mercurio de oxígeno y 40 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, esto ya lo habíamos visto. Recuerden que también habíamos visto gráficos donde los alvéolos se encontraban inundados en una red capilar, pero esa red capilar no es la misma a los distintos volúmenes. Pueden ustedes ver aquí que las resistencias van incrementando, las resistencias vasculares van incrementando o van cayendo a medida que yo me voy moviendo en los distintos volúmenes del pulmón. Aquí estamos en el volumen residual, aquí estamos en capacidad residual funcional y aquí estamos en capacidad pulmonar total. Estos conceptos de volúmenes y capacidades los vamos a ver un poco más adelante, pero para ir adelantando, volumen residual es la cantidad de aire mínima que hay en los pulmones cuando uno exhala completamente y podemos decir en términos metafóricos, estoy 100% vacío de aire, ya no me queda aire por soltar, lo que me queda es el volumen residual. La capacidad residual funcional es lo que me queda de volumen luego de una expiración tranquila, esto es ventilando en reposo sin hacer ningún esfuerzo. Y por supuesto la capacidad pulmonar total es cuando uno toma aire y tiene los pulmones inflados completamente. Fíjense cómo va cambiando dentro y fuera de los alvéolos las resistencias que tiene el flujo vascular a medida que yo me voy moviendo. Fíjense que la resistencia es mucha cuando estoy cerca de un pulmón completamente cerrado y comienza a disminuir cuando estoy en capacidad residual funcional, que es prácticamente donde estamos una muy buena parte de nuestro día. Ahora, si inflamos muchísimo los pulmones, esa resistencia comienza nuevamente a incrementarse, sobre todo en los alvéolos. Y esto es por una sencilla razón, y esto es porque el flujo es la resultante de presión inicial menos presión final dividido la resistencia. De manera que al modificar la resistencia que tienen los vasos sanguíneos, al disminuir muchísimo el volumen o al aumentarlo, se va a modificar esa resistencia y por supuesto se va a modificar el flujo. Otra de las formas de explicar este concepto es observar esta gráfica y ver aquí que el flujo sanguíneo va a reducirse a medida que uno se acerca al vértice. Esta es la base del pulmón en este gráfico. Tenemos aquí la base del pulmón y aquí tenemos el vértice. Y en esta línea tenemos la ventilación. Fíjense, dije una barbaridad, el flujo sanguíneo. Fíjense cómo el flujo sanguíneo en la base es mucho y en el vértice es muy poco. En cambio, la ventilación, de alguna manera podemos decir que si bien también se reduce hacia el vértice, de alguna manera es un poco más uniforme que el flujo sanguíneo. Esto determina que ese intercambio gaseoso que veníamos conversando y que se tenía que producir allí en los alvéolos y la sangre, no es lo mismo para todas las partes del pulmón, como ya habíamos mencionado, y aquí se ve graficado en esta línea y puntos que representa el índice BQ o el índice ventilación-perfusión. Fíjense que el índice BQ, el índice ventilación-perfusión, se hace casi infinito cuando nos acercamos al vértice que está demasiado ventilado y poco perfundido, y se hace un poco más normal, vamos a poder decir,
a medida que vamos cayendo y nos acercamos a las zonas medias del pulmón, y cuando nos acercamos a la base tenemos mucha ventilación y muchísima perfusión, con lo cual ese índice BQ se arrima o se acerca al 0,8 o 1, que está aquí. Para representarlo de otra manera, y en este caso, yendo al libro de John West, podemos decir que existen 3 zonas, y esto es meramente gráfico, donde el pulmón tiene distintos niveles de intercambio gaseoso. Y estas 3 zonas son la zona 1, 2 y 3, que dependen exclusivamente de la gravedad. Fíjense que estas zonas cambian cuando coloco al paciente en posición supina. Coloco al paciente en posición supina y lo que observo es que la zona 1, en este caso, es este sector, mientras que la zona 2 es el sector medio y la zona 3 es el sector inferior. Esas zonas tienen por características que la zona 1, y esto es la zona que está más arriba, más superior, tiene una presión alveolar, una presión arterial de flujo sanguíneo que es menor a la presión alveolar, la cual es mayor a la presión venosa. En cambio, en la zona 2, la presión arterial es mayor a la alveolar, la cual a su vez es mayor a la venosa, y en el caso de la zona 3, la presión arterial es mayor a la presión alveolar, la cual es menor a la presión venosa. Y esto se grafica con esto que ustedes ven aquí. Estos triángulos que yo agregué a la gráfica no hacen más que representar la perfusión, cómo va disminuyendo hacia superior y abajo es más ancha, y la ventilación, y esto es, vale la pena aclararlo, esto es cuando el paciente no ha tomado aire, esto es en posición de reposo. En posición de reposo hay mayor aire, está más ventilado el alveolo superior. Cuando uno toma aire, eso se invierte y los alvéolos ventilados en su mayoría son los de abajo, los de la zona declive, los de la zona inferior. Esos son los alvéolos que más se ventilan cuando uno toma aire. Pero cuando uno está en posición de reposo, los alvéolos que están más ventilados son los de arriba, sin haber tomado aire. Una vez que tomo aire, este alvéolo ya está lo suficientemente abierto, de manera que el aire no puede más que entrar en una pequeña proporción aquí, mucho más acá y mucho más acá. Graficando de otra manera, el aire ingresa por aquí, en un pulmón que inicialmente tiene esta configuración que está en el medio, donde los alvéolos son mucho más grandes arriba, más pequeños en el medio y muchísimo más pequeños en la base. De modo que cuando uno tira del pulmón, es decir, el tórax se expande, ese aire va a ingresar en un pulmón que tiene esta configuración que ven aquí, o mejor aquí. El alvéolo superior está mucho más grande inicialmente y el alvéolo inferior mucho más pequeño. Cuando finalmente sucede la inspiración, el alvéolo de arriba va a tener un pequeño margen para ampliarse, que es lo que se ve en color azul, un pequeño margen para ampliarse, mientras que el alvéolo de abajo tiene un margen muchísimo más grande para ampliarse. De manera que hay mayor ventilación aquí abajo que aquí arriba. Cuando uno toma aire, es muy poquita la cantidad de aire que va hacia nivel superior y muchísima más la que va hacia nivel inferior. En rojo, lo que observan es la perfusión. Y la perfusión, si bien observamos que puede llegar a sufrir algún tipo de cambio de acuerdo al volumen en el que nos encontramos, es cierto que es mucho mayor abajo
en las zonas basales que en las zonas apicales, y de alguna manera esto representa un principio de economía y efectividad del sistema respiratorio en términos de llevar perfusión a los lugares que mayor ventilación van a recibir cada vez que uno tome aire. Por supuesto que cuando uno saca el aire, y esto es cuando deviene la expiración, recuerden que la expiración es pasiva, ¿eh? Siempre que no se utilicen los músculos para hacer una expiración forzada, este pulmón, que inicialmente fue jalado hacia afuera, fue empujado hacia afuera, tironeado hacia afuera para ganar un poco de volumen y que el aire ingrese a partir de la generación de presión negativa, cese el esfuerzo del diafragma, cesa el esfuerzo del diafragma y el pulmón tiende a venir hacia adentro, es decir, tiende a relajarse, a volver a su posición inicial. La energía que se acumuló durante la inspiración, esa energía potencial que acumuló el tejido pulmonar, se transformó en energía cinética, sucede la expiración y volvemos a esta posición de alvéolos, a esta configuración del árbol traqueobronquial, sobre todo a esta configuración de alvéolos donde los superiores son mucho más grandes en reposo que los inferiores. De manera que no estamos más que hablando de una desigualdad en la ventilación y perfusión. Por supuesto que esa desigualdad va a determinar cuál es el intercambio gaseoso. No es lo mismo una unidad que está muy ventilada, no es lo mismo una unidad que está muy perfundida. Entonces, esas diferencias que hay entre las distintas regiones que tiene el pulmón van a generar una especie de patrón de intercambio gaseoso, determinando un coeficiente específico para las distintas áreas del pulmón. Por supuesto que esos distintos coeficientes, esas diferencias regionales van a condicionar la aceptación de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono posterior, eso está claro. Si bien muchas veces puede corregirse con algunos tratamientos kinésicos que ya veremos oportunamente, pueden corregirse esas alteraciones, algunas no se pueden corregir, otras sí pueden corregirse. Por ejemplo, si la hipoxemia que se genera, y esto es la falta de oxígeno, una baja presión parcial de oxígeno, hipoxemia se considera entre 60 y 80 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Si esa hipoxemia está generada por una desigualdad en la ventilación-perfusión, uno puede generar un aumento de la ventilación, pero no va a ser corregida. De manera que hay que aplicar para los distintos casos distintos tipos de terapéutica. Vale aclarar que estos gases tienen curvas de disociación distintas y van a comportarse de modo distinto también. Fíjense aquí, seguramente esto lo recordarán de sus conocimientos de fisiología de segundo año. Lo que observamos es en línea llena, que está en el medio, lo que llamamos la curva de disociación de hemoglobina para el oxígeno, la curva normal, esto es normal. Y las desviaciones que esa curva tiene de acuerdo a las características del gas, de acuerdo a las diferencias en la ventilación y perfusión y las concentraciones, por ejemplo, de dióxido de carbono. Fíjense, el efecto Haldane es el efecto que ustedes ven aquí, o lo que llamamos una desviación hacia la izquierda de la curva. Cuando la curva se desvía hacia la izquierda, podemos decir que en este caso es esta que está aquí, que estoy señalando, estamos ante la presencia de un aumento en el nivel de pH
un descenso de la temperatura, una reducción de la acción de la 2,3-difosfoglicerato o una reducción del dióxido de carbono. Y en este sentido es que decía que las concentraciones de dióxido de carbono, las cuales vienen directamente relacionadas con la ventilación alveolar, toda vez que la concentración de dióxido de carbono es inversamente proporcional a la ventilación alveolar, pueden determinar desplazamientos de la curva hacia izquierda o hacia derecha. En el caso del efecto Bohr, lo que observamos es todo lo contrario a lo que observamos en la desviación hacia la izquierda, de manera que la curva normal se desplaza hacia la derecha y se sucede por una reducción en el pH, por un aumento de la temperatura, por ejemplo, cuando existe hipertermia, cuando el paciente tiene fiebre, un aumento de la 2,3-difosfoglicerato o un aumento de la CO2, y esto es cuando el paciente hipoventila. Altas concentraciones de CO2 desplazan la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha. Ahora bien, hablando en este caso ya con la curva aquí presentada, yo me tomé la libertad de hacer esta referencia, se ve claramente que está agregado al cuadro, como punto de referencia. Si bien el punto de referencia primordial podemos determinarlo en la P50, que es la presión parcial de oxígeno a la cual la hemoglobina está saturada al 50%, eso es la P50, lo cierto es que cuando existe una concentración de 60 milímetros de mercurio como presión parcial de oxígeno en sangre arterial, estamos en presencia de una saturación de la hemoglobina del 90%. De manera que cuando ustedes colocan en un paciente un oxímetro de pulso, comúnmente llamado un saturómetro, y el paciente arroja un valor de 90%, podemos decir que aproximadamente se encuentra en presencia de 60 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno en sangre arterial. Valores inferiores al 90%, y esto es, digamos, que el paciente satura, vamos a poner por ejemplo 80, se encontraría por aquí y podemos decir que tiene 40 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Este punto es de crucial importancia porque determina la aparición de lo que llamamos insuficiencia respiratoria. Es un concepto que se verá más adelante, pero que vale la pena aclarar hoy en términos de su relación con la saturación de la hemoglobina. Recuerden que cuando uno coloca a un paciente un oxímetro de pulso, lo que está intentando medir es la saturación de la hemoglobina, mientras que la toma de gases arteriales observa y computa la presión parcial de oxígeno en sangre arterial, pero está evaluando el oxígeno que viaja disuelto en plasma. Vamos a hacer aquí algunas consideraciones a propósito de lo que venimos conversando y podemos hacer rápidamente algunas de las que vemos acá. Ya las mencionábamos como punto útil de reparación, de punto de partida para sacar algunas conclusiones. Una presión parcial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio responde a una saturación de oxígeno, de la hemoglobina cercana al 90%, o una presión parcial de oxígeno del 100 es una saturación de oxígeno de la hemoglobina del 97%. Fíjense que no coincide el 100. No coincide el 100. Y muchas veces observamos que los pacientes tienen oxígeno adicional entregado por máscara, con reservorio, con máscaras con Venturi o con cánulas nasales, y observamos presiones parciales de oxígeno superiores al 100 y sin embargo siguen saturando poco. ¿Sí? Poco quiero decir en relación a este 100. Nunca llegan al 100%, siempre ronda el 98%, el 99%.
Otra de las consideraciones es que la hipoxemia responde escasamente a la ventilación con oxígeno suplementario, siempre que el shunt sea elevado. Recuerden que el shunt es la presencia de alvéolos que no están ventilados y sí reciben perfusión, de manera que si entregamos oxígeno a esos pacientes y el paciente no tiene ventilación, difícilmente va a poder mejorar la oxigenación. Cuando se inspira oxígeno al 100%, la presión parcial de oxígeno arterial no se eleva hasta el nivel previsto. Muchas veces, esto que estamos mencionando ahora es una prueba diagnóstica muy útil para determinar que esa hipoxemia viene dado por la aparición o por la presencia de un shunt intrapulmonar elevado. Y esto es, colocamos oxígeno, 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 pero el paciente no levanta la saturación. ¿Cómo sabemos qué tanto shunt tiene? Lo hacemos con la ecuación del shunt. Y esto es, una cuenta, es bastante simple, se necesita básicamente un equipamiento para medir cuánto dióxido de carbono elimina el paciente en la ventilación. Esto lo que hace es analizar el gas expirado, que es lo que llamamos un capnógrafo, y una toma de muestra de sangre arterial. Una vez que tenemos esos valores, es decir, el valor del CO2 expirado por capnografía, y una vez que tenemos el valor de la CO2 en la sangre arterial, podemos hacer el valor que tengo de presión parcial de CO2 en sangre arterial menos el valor de CO2 expirado. A ese número lo divido por el valor de presión parcial de CO2 en el gas arterial. Una vez que yo tenga este número, voy a determinar a partir de allí cuál es la presencia de shunt en estos pacientes si se nos da la situación de que el paciente está recibiendo oxígeno suplementario y así todo no mejora la saturación. Llego aquí a este punto con una diapositiva que ya hemos visto para recordar que los procesos son bien distintos. Una cosa es el proceso de la ventilación y otra cosa completamente diferente es el proceso de la respiración. Este último es el intercambio de gases, mientras que el primero es el proceso mecánico de entrada y salida de aire. Recordemos que la ventilación no es lo mismo, para las distintas regiones del pulmón, y por supuesto que si no es lo mismo para las distintas regiones del pulmón la ventilación que recibe, también va a ser diferente la respiración que tengan los distintos niveles del pulmón. Recuerden que la respiración es el intercambio de gases y ese intercambio se da en presencia de aire y de sangre. Si tengo menos ventilación o tengo mucha ventilación será una cosa, si tengo mucha perfusión o poca perfusión será una cosa completamente diferente. Y esto determina la aparición de espacio muerto, que ya habíamos mencionado como espacio muerto paralelo o espacio muerto en serie, y la aparición de shunt o cortocircuito. Decíamos también que esa ventilación dependía del diafragma, y el diafragma es el que va a hacer, mediante su acción, el cambio, va a producir el cambio de las presiones intratorácicas, generando el cambio de la forma de los alvéolos inferiores. Aquí tenemos otra gráfica con un alvéolo superior que tiene cierta forma y luego de la inspiración cambia de forma, pero su cambio de forma, su deformación, es pequeña respecto de su posición de inicio, mientras que el alvéolo inferior tiene un cambio de forma muy marcado respecto del inicio, terminando casi en una posición muy similar en su forma a los alvéolos superiores. Con lo cual podemos decir que existe una ganancia de volumen por medio de la contracción del diafragma,
que genera unos cambios, aumentos en los diámetros verticales, antero, posterior y transversal del tórax, para de esta manera ganar volumen. En este caso es conveniente recordar que existen las leyes de gases, la ley de Boyle particularmente, que dice que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que genera siempre que tenga constante su temperatura. Y esta es la explicación más fácil de por qué se gana volumen dentro de los alvéolos inferiores, predominantemente cuando uno los compara con los superiores. Esta ganancia de volumen, les decía, viene determinada por la contracción del diafragma, que a medida que se va contrayendo, va recorriendo una distancia, y cuanto mayor sea esa distancia, mayor será el volumen ganado. Cuanto más rápido genere esa contracción, va a generar mayor cantidad de flujo, y esto es el flujo, recuerden, como la ecuación de P1 menos P2 sobre la resistencia. Vale la pena aquí aclarar que la resistencia viene determinada por la ley de Poiseuille. Recuerden que esa ley de Poiseuille depende de la longitud del tubo respiratorio, de la viscosidad del gas. Esa resistencia es directamente proporcional a estas variables, es inversamente proporcional al radio del tubo por el cual corre ese flujo. Y finalmente, de acuerdo a la cantidad de presión, de acuerdo a la cantidad de fuerza que realice ese diafragma, a la cantidad de fuerza con la cual se contraiga, va a generar más o menos presión negativa para la ganancia de volumen. Como vemos aquí, el volumen en el pulmón comienza a incrementarse a medida que uno inspira. En esta gráfica se ve la inspiración en este tramo y en este tramo la expiración, pero a medida que uno inspira, el volumen va incrementando, pero cuando uno observa la presión en el alvéolo, observa que inicialmente cae, y por supuesto, esto tiene lógica. La presión que se genera en las pleuras, en el espacio pleural, por contracción del diafragma, es más negativa, es decir, desciende, se hace más negativa. Esa presión negativa se traslada a los alvéolos que inicialmente descienden su presión para generar el delta de presión y generar que exista flujo hacia ellos y ganancia de volumen posterior. Ahora, una vez que ese volumen va ingresando, la presión que inicialmente era negativa va empezando a subir, comienza a subir, fíjense que alcanza el cero. Y finalmente existe la retracción del parénquima pulmonar con aumento de la presión dentro de los alvéolos, un aumento en la presión pleural y por supuesto el aumento de la presión pleural más el aumento de la presión dentro de los alvéolos hace que esa delta de presión que existe entre el interior del alvéolo y el exterior haga que este volumen vaya saliendo lentamente y se suceda la expiración. Si uno quiere verlo de otra manera, puede observar que la presión dentro del pulmón en términos de centímetros de agua para la inspiración va creciendo en términos de presión negativa y va ganando volumen en términos de litros de volumen de gas hasta que llega un punto donde el volumen es máximo y ya no puede seguir generando presión negativa y ese volumen genera tanta presión positiva como se ve aquí que inevitablemente necesita reducirse para salir del sistema generando una caída en la presión y vuelta a empezar. Como ven acá, en este caso, recuerden que en algún momento habíamos visto cuáles eran las presiones y los volúmenes que se generaban en el tórax y en el pulmón y les dije que tenía forma de S itálica, que habían seguramente ya estudiado, ya habían visto para el estudio de la forma anatómica de la clavícula. Aquí lo que observamos es la
presión que se genera en el sistema, y ya no en términos de presión negativa, sino dentro del alveolo, con lo cual es presión positiva, y la ganancia de volumen que ese alveolo va teniendo a medida que uno le genera distintos puntos de presión, pero esto que ven aquí, y que es diferente a lo que ven aquí, es para los pacientes en ventilación con presión positiva, que ya habíamos mencionado, no pueden realizar el proceso ventilatorio por sus propios medios y requieren estar conectados a un respirador. En este caso, la curva de presión-volumen del sistema respiratorio cambia de esta forma, lo que sería ventilación espontánea, a una forma de ventilación mediante una máquina, y la presión va cambiando a medida que el volumen va ingresando. Se necesitan distintos puntos de presión para ganar volumen, y finalmente deviene la expiración que se ve en línea de punto. Tanto en la expiración, en los términos de ventilación espontánea, como en los términos de ventilación a presión positiva, ventilación mecánica, tanto la inspiración como la expiración suceden por lugares diferentes, y esto es lo que se conoce con el nombre de histéresis. Histéresis. Es decir, si quieren verlo de otra manera, puedo decir que la histéresis que se genera en el sistema respiratorio determina que para la misma ganancia de volumen, digamos en este caso 500 mililitros por caso, necesito durante la fase expiratoria, que es la línea de puntos, menor cantidad de presión que la que necesito durante la fase inspiratoria para la misma cantidad de volumen. Esto significa que para meter ese volumen necesito hacer mayor fuerza que para sacarlo.